fue, se los garantizo, una discusión muy fuerte cuando le dimos a Jorge Alberto el premio. No sabíamos quién era, no sabemos inclusive, ahora tampoco sabemos cuál es su sexo bien, pero entonces no teníamos ni la menor idea. Javier pensaba que era mujer, y si era hombre, y si era muy joven, si cómo era, y hasta el final abrimos la aplicación, no sabemos ni la editorial ni el nombre, y creo que esto es una garantía. Bueno, la calidad de todos los miembros del jurado es una garantía de la limpieza de la decisión, y de que lo que nos importó es escoger la mejor novela. No fue fácil, hubo amenazas entre el jurado, entre dos novelas, pero en fin, finalmente ganó la de Jorge Alberto. Te quiero felicitar, nuevamente lo he hecho varias veces, amigo mío, entonces muy merecida, y es una gran novela. Yo se la recomiendo abiertamente. Está aquí a la venta afuera, la pueden comprar, ¿no? Y después de comprarla, pues ya también la pueden leer, no les va a gustar ningún trabajo. Así es que muchísimas gracias, y pronto daremos la nueva convocatoria. Y le dejo el micrófono a Marcela González, la directora de Alfaguara, mi editora también. Muchas gracias, Ariel. Muy buenas noches a todos ustedes. En nombre de Alfaguara quiero dar las gracias también a los organizadores y anfitriones la creación de este premio, que alienta y apoya la publicación de nuevos escritores. Para nosotros representa un doble gusto, ya que la apuesta que Alfaguara hizo por Jorge Alberto resultó ser la ganadora. Fue premiada por un estupendo jurado. Dos de ellos nos acompañan hoy para presentar la novela, que se llama Con amor tu hija. Rafael Tovar de Teresa ha sido director del Instituto Nacional de Bellas Artes, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, embajador de México en Italia, y es autor de una novela en Alfaguara que se llama Paraíso es tu memoria, y de un ensayo en Taurus que se llama El último brindis de Don Porfirio. También está con nosotros Javier Velasco, autor de La Casa, premio Alfaguara de novela por Diablo Guardián, autor, entre muchas otras cosas, de El materialismo histérico, Luna llena en las rocas, la novela de infancia Este que ves, su más reciente novela Puedo explicarlo todo, que fue publicada en 2010, y ahora con una próxima sorpresa que se publicará en marzo de este año, La edad de la punzada. Nos acompaña entonces Javier, Jorge Alberto. También me gustaría decir algunas palabras acerca de ti. En cuanto a nuestro autor, pues brevemente les puedo decir que se dedica a la docencia universitaria en la Universidad Iberoamericana. Es conductor de La Tertulia, revista literaria que se transmite desde 2004 por Radio Red, y también de la sección de análisis literario Punto y Seguido, del programa Colección Nocturna, también de Radio Red. Ha realizado entrevistas a autores para el Canal 22 y coberturas para la FIL de Guadalajara desde 2007. Es además ingeniero en cibernética y cuenta con una maestría en letras latinoamericanas. Publicó su primera novela, Los trenes nunca van hacia el este, hace poco. Muchas gracias, y los dejo por favor para que dé inicio a la presentación. Bueno, además de los agradecimientos por estar aquí esta noche, de poder participar con Javier Velasco y con el autor de la novela que fue premiada por la primera edición del premio LIT, quisiera yo hacer unos comentarios en torno a la narrativa de Jorge, en torno a lo que me despertó como interés literario, y en fin, algunos comentarios así como de tipo muy general. En primer lugar, creo que un autor, en muy buena parte, es resultado de sus lecturas, y Jorge es un extraordinario lector. La prueba es que tiene un programa con Mayra, su esposa, desde hace 8 años, en los que yo creo que han pasado todos los autores que han publicado en estos años, y que siempre con preguntas inteligentes, después de hacer lecturas profundas, han podido contribuir
a la difusión del libro y a la difusión de la obra de los propios participantes, de tal manera que se ve inmediatamente en su escritura, en su modo de concebir una historia, que ha sido un hombre que no solamente ha leído estos libros que ha presentado, sino que tiene un gran panorama de la literatura. Esta es una novela que corre el riesgo de concentrar su interés solamente en un tema que, al mencionar la palabra, ya se baja la voz y en muchos casos hasta se baja la mirada, que es el tema del incesto. Pero creo que el gran mérito de Jorge en esta novela es que no concentra su atención ni concentra la propia historia en un incesto, sino que él ve con una mirada totalmente diversa, de una gran riqueza, todos los temas que pueden englobar la vida de un personaje que es un gran escritor, que vive aislado del mundo, únicamente produciendo, de una hija de 26, 28 años más o menos podrá tener, de las relaciones que establece con una amiga muy cercana, y cómo la relación que culmina con el padre pues es producto de una historia, de una biografía familiar que no nos indica que culminaría en esa circunstancia, pero que sí puede explicar muchas cosas por las características psicológicas de los dos personajes. Yo creo que el tema que nutre y que es el hilo conductor de esta novela definitivamente es el tema de la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad, bueno, pues yo creo que es uno de los grandes temas de la condición humana y la forma tan diversa en que todos pretendemos encontrarla, los caminos que recorremos para llegar a ella y cómo la vivimos de acuerdo a nuestra propia experiencia, a nuestras propias necesidades y finalmente al modo en que nos relacionamos con los otros y nos relacionamos con el mundo. De tal modo que, bueno, yo creo que aquí no se trata de venir a definir la felicidad, si es únicamente presente, si es vista al futuro, si es al pasado, o hablar ahorita del libro de la conquista de la felicidad de Bertrand Russell, sino que es el tema que está presente en la novela, que eso es lo que a mí más me atrae. Y cómo puede él tener un lenguaje tan natural para describir una situación de este tipo, cómo todo se va dando de un modo, diría casi como espontáneo, con raíces psicológicas muy profundas, y cómo maneja diversos temas, que son el tema de la felicidad, como lo decía hace un momento, el tema de la culpabilidad que enfrenta a los personajes, el tema del arrepentimiento, se da o no se da en los personajes, y en ningún momento caer en los aspectos morbosos que podrían envolver un tema de esta naturaleza. Es decir, y eso lo encontré en un comentario de una novela sobre un tema parecido, italiana, que se llama Un amor de nuestro tiempo, de un escritor, Landolfi, que dice que él lo que buscó es decir lo indecible, y creo que igualmente lo logra Jorge Alberto. Ahora, creo que valdría la pena hacer algún repaso muy rápido de que el tratar el tema del incesto, aun cuando, repito, es un tema que llama la atención en la novela, pero que no es el tema fundamental, ha estado presente no solamente para los antropólogos desde las sociedades primitivas, sino ha estado presente desde la cultura bíblica, la cultura griega, en la cultura latina, en la literatura de la propia Edad Media, en el romanticismo en el siglo XIX y en obras culturales significativas de este siglo. Simplemente yo creo que la primera vez que hay una referencia no conceptualizada como una relación incestuosa está en la Biblia. Recordarán ustedes cuando Lot es avisado por los ángeles de Yahvé que la ciudad de Sodoma y Gomorra va a desaparecer,
y que él podrá salvarse junto con su familia. Entonces, al salir de la ciudad, les hacen una sola recomendación: que la mujer, la esposa, Edith, no voltee, porque si no sufrirá un castigo. Y al hacerlo, ella se convierte en una estatua de sal. Y entonces sale Lot y va a vivir a una caverna, a una cueva, junto con sus dos hijas, a las que les entra la preocupación de que no podrán tener descendencia. Entonces, en una noche, lo emborrachan a él, y ella, una de la mayor, garantiza con esto que haya descendencia, que será un hijo que se llamará Moab, que será el fundador de los moabitas, que es una de las naciones judías, y el otro y la hija menor, la noche siguiente, que será de los amonitas. Pero, ¿por qué me refiero a estas historias? O igual que hablar de Electra, de Edipo, o ya en el imaginario más, digamos, más difundido, de Calígula, de Nerón, porque a este tema cada época le ha dado un enfoque distinto. El enfoque que se le da en la Biblia es un tema simplemente de la conservación de una estirpe, con las complicaciones que esto significaba en términos religiosos y de pureza, o pasar por temas que luego otra vez los volvemos a analizar, porque se ven a partir del análisis del siglo XX, concretamente el psicoanálisis, cómo le entra al tema de Electra y al tema de Edipo, que los dos estaban de alguna manera definidos, ya que en su destino tuvieran relaciones incestuosas con unos fines trágicos en los dos casos. O bien llegar a este siglo con desde autores, desde Pirandello, no sé, de los 6 personajes en busca de autor, o un cuento fantástico de Guy de Maupassant que se llama Messier y Yocasta, que lo sintetizo, porque en el último renglón de este cuento creo que está en muy buena parte lo que estoy diciendo y lo que está diciendo entre líneas Jorge en la novela, de que esto es algo que está inserto en la naturaleza humana. Lo resumo: es un personaje que establece una relación de muy joven, una muchacha de la que se queda enamorado toda su vida. Esta mujer se casa con un hombre mayor, de la que enviuda, pero ella, cuando se casa en unos años, bastante años atrás, queda embarazada. Ella nunca sabe de quién es el hijo, de este novio o del marido. Cuando muere el marido, la niña queda desamparada, la busca este novio de su madre, e inmediatamente ve en ella un retrato de aquella mujer que amó perdidamente, y la corteja, y finalmente los dos se enamoran perdidamente. Y él, conociendo el secreto, no le importa y se casa con ella, y no sabe si es su hija o no es su hija. Termina el cuento y el narrador, que al principio dice: oí una historia que era la de estos personajes, dice, y cuando termina de narrarla dice: bueno, pues tal vez si hubiera yo vivido esto, yo hubiera hecho lo mismo. Es un cuento del siglo XIX en el que está planteada una situación pues que de alguna manera pues está presente, digamos, en todos los momentos literarios de la historia. Esto entonces que trae Jorge a la narración, yo creo que es un tema que no debe de sorprender, porque ha estado presente, repito, en la literatura, en el cine. Hay que recordar 2 películas de Visconti, la de Dos hermanos, de la vaga estrella de la Osa Mayor, y en Los demonios, que le decían la caída de los dioses, la familia Krupp, 2 películas maravillosas, o bien Adiós hermano cruel, o en una historia de un grupo rockero que deben de conocer ustedes bien, de los años 60, de Mamas and the Papas, en la que la hija del guitarrista del grupo, se llama Mackenzie, tiene una relación incestuosa con él, y en fin, fue un escándalo terrible en su momento, en los años 60, pero que ella lo asume perfectamente. De tal modo, lo que quiero decir es que esto ha estado presente, es un tema que ha estado presente en la cultura, y ya no me quiero extender en él, sino decir que esta novela, en una gran riqueza psicológica, lo que plantea
es que el personaje central de alguna manera agotaba la experiencia de muchos placeres, de muchos modos de que creía él haber encontrado la felicidad, no se asusta frente a ninguna forma de enfrentarlo y las cosas transcurren de un modo muy natural, Creo que la espontaneidad del lenguaje solamente requiere de talento, y esto es lo que Jorge nos ha demostrado con su novela, que muy merecidamente obtuvo este premio LIP. No quiero extenderme, sino tal vez luego hacer algún comentario en la conversación, si no es que ya me llevé el tiempo que me correspondía. Muchas gracias. Bueno, ya. Hola, buenas noches. Bueno, más que tratar de viviseccionar este libro, ¿se escucha bien? Me gustaría hablar un poco de mi experiencia como juez del concurso, de cómo este libro llegó a mi vida. Bueno, ustedes saben que cuando, aquí supongo que la mayoría serán lectores, cuando uno quiere leer un libro, hay como un mutuo cortejo en ese libro. Uno llega a la estantería y por allá ve que le llama la atención. A lo mejor ya lo buscaba, a lo mejor ahí se lo encuentra. Entonces ahí viene un cachondeo. O sea, incluso si el libro está empacado, pues uno se voltea para acá, discretamente rompe el empaque porque quiere conocer más el libro, no quiere irse con él, no quiere casarse con ese libro a las primeras de cambio, no es no tan fácil. Y finalmente se da esa seducción, uno va entrando al libro y es muy placentero. Pero ¿qué sucede cuando en lugar de eso, en lugar de esa seducción te dicen vas a tener 15 o 20 citas a ciegas y te tienes que casar con uno? Horror. Al principio suena muy divertido, claro. Yo andaba de viaje, estoy haciendo un libro de tenis, entonces estaba recorriendo torneos y pues me llegó ahí el paquete de libros. Empiezo a leerlos y pues es una cosa muy rara, porque uno tiene todo el derecho, y no solo el derecho, sino la obligación de ser escéptico. Pero conforme va descartando libros, opciones, empieza a preguntar, bueno, ¿y si ninguna sirve, qué? Les digo que no voto por ninguno, voto porque este desierto va a ser muy feo. Entonces empiezas a sufrir incluso por el mismo evento, por el premio, y dices, ojalá que venga uno que me guste. De pronto ves el cuarto, quinto, y le vas dando chance, pero por ahí en la página 30 y dices, ¿para qué me engaño? No nacimos para estar juntos, lo nuestro no puede ser. Tengo que saltarme a otro libro y a otro libro. Y varios me los leí en latina, porque bueno, te recomiendo ese método. Cuando no aguanta uno, que no sabe uno si va a aguantar de leer un libro o no, se mete con él a latina y dice, no salgo de aquí a la página 100. Y ahora ya estás en latina. Hubo uno que me acuerdo que lo hundí latina de su madre. No quiero ver más, no te leo, no voy a quedar aquí hasta ninguna página, te odio. Y entonces un día me llevo uno, tocaba más o menos, ¿sabe? Como el número 9, 10, ya estaba desesperado, es que no hay, o sea, todavía no encuentro uno que realmente me guste. Había 2 o 3 que dices, estos están bien, estos podrían competir. Pero ustedes saben que cuando uno dice que un libro podía competir, es como cuando uno lo recomienda diciendo, está muy bien escrito. Ya mataste al autor. Se supone que el libro debe estar bien escrito, eso tendría que ser un requisito, no es un mérito. Entonces yo había encontrado 3 o 4 que no me seducían, pero decía, bueno, pues están bien escritos, ¿no? Tiene buena letra el autor, está bien, vamos adelante. De pronto tomo una camioneta, nos llevaban al torneo, y voy leyendo y me pierdo completamente, porque entro en esta historia que es profundamente perversa, lo cual por supuesto es un enorme atributo, si quieren que les diga mi opinión. Empiezo a entrar en esta historia y digo, a ver qué está pasando aquí. Yo en ese momento no sé, no tengo la menor idea de qué va a hacer el padre con la amiga ni con la hija. Por supuesto a la hija la descarto. Digo, ¿qué va a pasar acá con la hija? ¿Qué situación se está armando? El hecho es que para cuando llego al torneo yo no tengo ningún interés en ver tenis, yo quiero seguir leyendo esta historia. Afortunadamente no nos la habían mandado completa. Entonces cuando llega un momento en que me paro y digo, ya no puedo llegar a la siguiente página, maldita sea. Tardé un buen rato en concentrarme en el tenis porque yo seguía metido en la problemática del libro.
leí los demás y hubo algunos que dije, sí, este está muy bien, sí, yo votaría tal vez por este, pero es que el hombre con las dos chicas me había dejado profundamente perturbado, porque Jorge Alberto, así como ustedes lo ven aquí, yo creo que tiene un sentido de culpa bastante justificado. Miren ustedes aquí con su bebé, yo no sé qué nos intenta decir, pero no le crean nada. Este sujeto me estuvo pervirtiéndome durante varios días. No es de creer esto de que sea tan buena gente, pero claro, se tiene que de alguna manera excusar, se tiene que de alguna manera decir, no vayan a pensar que yo soy como ese autor, porque tengo que poner una distancia. A lo mejor efectivamente sí está loco con el niño, pero el hecho es que yo no le compro nada. ¿Por qué? Porque me metió en una historia, me hizo su cómplice, me está haciendo volar dentro de una historia que a mí ni me iba ni me venía, pero es que eso es lo que a uno le gusta que le pase con un libro, que de pronto el libro a uno le ocurra, no es tanto que lo leí o lo recorrí, lo aprobé o no me gustó mucho, no, cuando el libro te arrebata de la realidad y ya no puedes estar donde estás porque tienes que estar recorriendo las páginas, porque tienes que ceder a esa comezón. A mí lo que el libro de Jorge Alberto me dio fue una gran comezón. Entonces cuando finalmente llegué a la discusión de a ver a quién íbamos a entregar el premio, había 2, 3 candidatos un poco más firmes y yo no sabía cómo decirles, ¿saben qué? Que ese libro es profundamente perturbador. Hubo gente que dijo, no, lo que pasa es que lo siento como muy cándido, dice, bueno, es que está aquí leyó, pero claro, lo que puedo decir es que una vez que se entra ahí, como decía Rafael, el tema del incesto es muy poco interesante. Decían por ahí antiguamente que a la prima se le arrima y a la hermana con más ganas. Decían también que pájaro caliente no respeta pariente. Bueno, pues todas esas situaciones se dan aquí, por supuesto. Llega un momento en que uno ya no le importa si es hija o no es hija o es lo que sea. Hay un momento en el que están las dos chicas y una de ellas va a moverse de la escena, la amiga, y el papá la lleva al aeropuerto, lleva a la amiga al aeropuerto y resulta que no hay boletos y de pronto le dicen que nada más hay lugar en primera clase y ya no tiene dinero. Y yo estaba leyendo con ganas de sacar la cartera y dije, ya hombre, ya, vete en primera clase, pero muévete de ahí, ya quiero que pase lo que se supone que no tendría que pasar. Entonces yo creo que lo más perverso de Jorge Alberto es que lo convierte uno en su cómplice absoluto, y uno en ese momento es un padre incestuoso, uno es capaz de hacer cualquier porquería con tal de llegar al desenlace de la novela, con tal de llegar y decir, ¿qué pasa? No me importa, me condeno aquí en la tierra, me condeno en el otro mundo, pero llego hasta el final. Y por eso abogué con todas mis fuerzas por el libro, sin saber que este sujeto, al que yo consideraba una persona pues más mesurada, más tranquila, había sido el autor, pero me dio un enorme gusto que fuera él, y que descubrí que tenemos no nada más 2 o 3 coincidencias en el tenis y en la tecnología, sino también por otros lados en lo inmencionable, y eso me dio mucho gusto. Y pues por eso yo estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento de haber estado en el premio, porque finalmente lo que uno espera de los libros es que lleguen y le cambien la jugada y la forma de entender las cosas. Este libro lo hizo y yo se lo agradezco. Gracias. Bueno, Ya, gracias. Bueno, antes que nada, yo debo agradecer a un montón de gente. Entre el tiempo que tardé en entrar de allá para acá, porque estaba allá arriba, y llegar aquí, me encontré gente significativa en casi todos los momentos de mi vida. Hay gente que estudió conmigo la primaria y eso ya es demasiado, ¿no? Y la secundaria, y hay ingenieros, y hay en verdad que me ha acompañado para bien o para mal, casi siempre para bien, porque sí soy buena persona a veces. Y quiero agradecer especialmente a Laura Cerilli por el premio que otorgó, porque el premio significa mucho, no solo por lo que implica el premio, sino que el premio
significa por las puertas que abre el premio, ¿no? Y esto que está sucediendo aquí y ahora es una demostración de las puertas que está haciendo el premio, que está abriendo el premio. Quiero agradecer a todos los miembros del jurado, evidentemente. Quiero agradecer a Alfaguara, especialmente a 3 personas, al director Carlos Ramírez, que nos acompañan los 3. Quiero agradecer a la directora editorial Marcela González Durán, que ha sido mi cómplice durante muchos años, antes incluso de que trabajara en esa empresa. Y evidentemente quiero agradecer a Ramón Córdoba, que es colega, es editor, es amigo, y con él, con la literatura, donde sea. Quiero agradecer a Rafael y a Javier por lo que han dicho y por lo que leyeron, ¿no? Decir justo ahora que considero que los dos son extraordinarios lectores va a ser así como feo y va a sonar falso, pero siempre lo he considerado, e incluso antes del premio a mí me sorprendía el rango de lecturas que tienen los dos, porque es un rango de lecturas que no se queda estancado ni se queda enclaustrado en unas cuantas, como quizá muchos académicos o como quizá muchos escritores que ya se han montado en un lugar. Lo que más admiro de ellos como lectores es que a la fecha, y después de haber leído todo lo que han leído y de haber hecho todo lo que han hecho en el mundo de las letras, en el mundo de la cultura y en el mundo editorial, siguen siendo lectores por placer, y eso es algo que yo siempre envidiaré y que siempre pretenderé lograr, aunque de tanto en tanto a mí también me llegan libros que, ahora lo sé, tengo que leer en latín. Entonces, bueno, para platicar ya más del libro en su momento, solo me quedo con eso, ¿no? Con mi enorme gratitud a todos los que han intervenido en que este libro sea una realidad, a todos los que lo han leído, a todos los que nos acompañan, y bueno, estoy a sus órdenes. A ver, Jorge Alberto, bueno, pues ¿por qué no empezamos a platicar? Ahí me llama mucho la atención. Tienes un personaje que habla de un modo muy correcto, habla bien, es un tipo absolutamente estructurado, un tipo, incluso yo diría bastante aburrido, al que de pronto viene la vida y lo despierta. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a ese personaje? Fue propósito. Yo quería tener a un personaje que en una primera impresión aparentara tenerlo todo, ¿no? Tenía fama, fortuna, mujeres, dinero y demás, y no era feliz. Y el que no fuera feliz tenía que ver con su profunda soledad y con que se había comprado mucho la idea de que sí estaba a gusto consigo mismo. Y entonces incluso lo hice hablar en primera persona y en presente, ¿no? Para que todo el tiempo estuviéramos acompañándolo e irnos dando cuenta de cómo no le pasaba nada, no pasaba nada por su cabeza, y prácticamente toda su vida era una suerte de resignación, de buena resignación. Estaba a gusto, pero estar a gusto, lo sabemos, no es suficiente, ¿no? Estar a gusto es como difícil, y además también era escritor, y luego como que los escritores hablan bonito, escriben bonito y piensan bonito, y necesitaba yo hacer algo para mover al escritor. Entonces por eso fue que hice llegar a las 2 chicas, pero siguió hablando bonito, creo. Yo creo que era un hombre que no había encontrado lo que finalmente muchos creadores buscan, hacer de su propia vida una obra de arte. Yo creo que hay seres extraordinarios que no han sido tan creativos, que no han podido hacer obras tan significativas, que incluso a su muerte, a los pocos años después de mucha fama, desaparecen, pero hicieron una obra importante de su propia vida. En el caso del personaje tuyo, creo que es el caso hasta el momento en el que él encuentra un camino
y que se atreve a incurrir en él. A mí hay dos frases que me llaman mucho la atención, que la hija le dice, que si nunca se siente culpable de sus acciones. La hija lo conoce y lo percibe muy adecuadamente. Una frase que es del lector, que es del narrador, pero que es perfectamente aplicable al personaje, que dices tú: sin contrastes no hay gozo. Creo que esto es algo totalmente aplicable a la vida, digamos, más tradicional. Una buena parte de los que estamos aquí, en el modo en que los que estamos aquí la vivimos. Una cosa que a mí me gusta mucho de la novela, repito, en el tema del incesto, que esto es muy fácil, podríamos decir, impactar al lector, crear un morbo. Simplemente aquí es un tema que está latente y se convierte en una especie de paisaje de fondo. Igual que hay otro tema que yo creo que hay que destacar el mérito, que la obra de este autor, escritor, que es el personaje, se desarrollan ciertos momentos, ciertos pasajes que se van enlazando en la propia historia, y encuentra uno ahí las claves de la historia misma. Pero lo que quiero decir es que en ningún momento un tema realmente que puede llevar tanto al morbo, a la mala interpretación, un tema que se toca con una absoluta naturalidad. Repito, no es el tema de la novela. Hay temas que son mucho más profundos en esto, que, como decía Javier, son lo que le dan una dinámica, le dan una vida a los personajes, que si nos hubiéramos quedado en lo otro, concentrados, mejor para eso leemos o la Nota Roja o algunas de las novelas eróticas del Marqués de Sade. No va por ahí, y eso es lo que a mí me gustaría, no sé si con el asentimiento de Jorge o no, dejar muy subrayado que es una novela que va mucho más allá de esta primera visión de concentrarnos en el incesto. Simplemente pensando en otras de estas conductas, digamos, que se penan, que son objeto del rechazo social, tenemos extraordinarios escritores que el asesinato es su tema, la muerte, no por haber incurrido en ellos, son hombres que tienen la cabeza deformada, son ellos mismos asesinos, o solamente conciben la vida como destrucción. Igual que en este caso, pues no vayamos a pensar aquí con esta cara de nobleza y generosidad que tiene Jorge, que hay como intenciones ocultas y perversas atrás. Pues no hubiera la variedad de temas que existen en la literatura. Por eso insistía yo mucho desde la Biblia, los griegos. Es un tema que ha estado absolutamente presente en todo. A mí, un tema que me llama mucho la atención, y termino con esto, es el tema del arrepentimiento. Yo creo que es algo que, donde lo clasifica uno, es parte de una experiencia individual que tiene su origen en una especie de conducta moral, lo que los psicoanalistas llaman el ello, lo que de otro modo llaman el inconsciente y aquello que lo detona, el arrepentimiento como culpa, y no necesariamente son sinónimos. Y yo creo que este es un tema que se lo plantean los dos personajes, el padre y la hija, y a mí realmente me convenció mucho del modo tan natural, sin recurrir a la retórica, ni a los grandes ejemplos, ni a las grandes situaciones para poder tratarlo, y que creo que son los elementos que permiten entender a los personajes. Probablemente el asunto del arrepentimiento en el padre, o de la falta de arrepentimiento, se asiente en la idea que ya mencionaba Javier, ¿no? De que finalmente tiene una vida tan plana que no puede arrepentirse de nada, porque está bien,
está bien así, sin altibajos, sin contrastes. De ahí también el contraste de este mozo y el contraste que él necesita para vivir la vida. Y quizá también sería prudente incluir ahora el contraste que también significa la otra novela que está dentro de esta novela, que ya mencionaba Rafael, la novela en la que sale Ogashi, el japonés, que me funcionaba como un contraste más o menos completo del plano del escritor, pero que a fin de cuentas también tenía una vida por ese estilo, ¿no? Siguiendo absolutamente todas sus convenciones morales y sociales y todo el concepto de honorabilidad del contexto en el que vivía. Tampoco era feliz, y tampoco era feliz porque tampoco se lo permitía. Y con esa idea quise estar jugando todo el tiempo, toda la novela, aunque sí, a la larga yo no soy el morboso, son los lectores los que dicen que se dice esto. ¿Y yo qué? Yo escribí la novela, ustedes lo recuerdan, se llamaba Mucho Más Feliz que Yo, pero los morbosos del editorial dijeron, no, vamos a hacer que mueva. A mí me gustaba mucho más Feliz que Yo, te voy a decir. En fin, es otra cosa. Creo que esta novela podría muy bien llevarse al teatro, antes que al cine. Es una novela de rincones, de espacios íntimos. Una novela que sucede bueno, de pronto van al pueblo, pero cada vez que van al pueblo yo perdí un poquito de interés. Yo quería que regresaran a la casa. Me interesaba que regresaran a ese laberinto donde los personajes poco a poco van buscándose, donde los personajes tienen un montón de mensajes. El mensaje del que fisga y el mensaje del que es fisgado, y la complicidad entre quien mira y se deja mirar. Esta situación en la que uno de los personajes dice: a todas las mujeres nos gusta que nos miren. Uy, a ver, espérame tantito, voy por un drink y regreso a seguir aquí, porque esto ya me gustó. Y en ese sentido, sí, me gusta mucho la forma en que me va involucrando, y al mismo tiempo hay un detalle aquí. Cuando el personaje, el protagonista, este escritor, recuerda lo que le decía a su esposa, cuando era su esposa, de cuando el momento en que se conocen. Ella es una economista, él es un psicólogo, todavía no se le ocurre escribir novelas, todavía es un académico poco peligroso para ella, que tiene una carrera mucho más rutilante. Y donde alguna vez, en el momento en que se conocen, hablan de la probable utilidad de la ficción, y más que eso, de su equivalencia con la vida. Y precisamente aquí Jorge Alberto va un poco vengándose de la economista, porque la economista a todos nos tiene que caer mal. Es una mujer que se la pasa ahí especulando en la bolsa de valores, que cuando él le da su novela para que ella la lea, ella no la lee jamás. Ahí me di cuenta que el señor estaba haciendo total ficción, porque su esposa no sería capaz de eso. Estoy seguro que la leyó casi antes de que la escribiera. Pero hay una venganza muy interesante del autor en contra de esta visión del mundo, de la visión simplista del economista, y esa venganza la va llevando en la novela esta bajo la sombra del abedul, bajo la sombra blanca del abedul. Vamos poco a poco entrando en esa historia que sabemos que es mentira, que sabemos que surgió de la mente calenturienta de un señor que tal vez no ha estado nunca en Japón, que todo se lo imaginó, y que tal vez todo sea una mentira flagrante y no se pueda comprobar en la realidad, y en fin, sea un anacronismo también. Pero no nos importa, porque vamos siguiendo la historia de Ogashi, se llama, vamos siguiendo la historia de Ogashi, y vamos entendiendo cómo esas novelas que leemos a veces nos gustan porque nos están pasando, porque nos han pasado, pero sobre todo porque nos van a pasar, porque en alguna parte alguien ya escribió, ya imaginó y ya echó a andar todo ese motor de lo que nos va a pasar. Lo que nos está pasando en este momento nos va a pasar mañana. No tiene nada de original, ya estaba ya en la literatura, como bien lo señala Rafael. No somos en absoluto originales, estamos siguiendo guiones ya hechos, pero aún así lo seguimos imaginando. Y me gusta mucho que haya este contrapunto entre la novela y la narración, porque no acabas de entender
a dónde te quiere llevar, pero te queda muy claro que hay una correspondencia evidente, escandalosa, entre la imaginación y la realidad. Y por supuesto, por más que digan que la realidad supera la ficción, no es cierto. Aquí lo que va a ganar, y gana desde el momento en que nos atrapa, es la imaginación. Es difícil seguir después de ustedes, sí. Pero la imaginación también gana aquí, ¿no? Claro. Y gana siempre. Ajá. Y además es algo que utilizamos constantemente aun cuando no lo tengamos aquí en el libro o acá en todos tus libros que guardas juntos y que da miedo tu aparato un poco en ese sentido, porque ahí hay mucha imaginación metida. Eso tiene que ver con mis obsesiones, este segundo plano, Bajo la sombra blanca de la Berlín, por culpa de alguna materia que estudié cuando quería estudiar letras de forma un poco más ordenada. Siempre me quedó la necesidad de escribir historias dentro de las historias y que una llevara a la otra, pero que además que una funcionara fuera de la otra y tuviera repercusiones en ella. Porque si uno consigue llevar a cabo eso dentro de una novela, está bien, pero lo que a mí me encantaría conseguir es que eso tuviera repercusiones hacia afuera, ¿no? Que evidentemente en la teoría es imposible, aunque en la práctica nos pasa todos los días. O nos pasa todos los días con esos libros a los que sí les damos la oportunidad, y con todas las esposas que has tenido en ese sentido, con las que después de las citas a ciegas o de las citas que hiciste y que te dieron trabajo conseguir, de pronto esa esposa, esa amante, esa amiga, esa cita que tuviste con el libro tuvo repercusiones afuera. Y yo estoy convencido de que en realidad eso es la literatura. Y por eso necesitaba estos dos planos y necesitaba que en los dos planos existiera este contraste, aunque en un primer momento, yo coincido completamente, no quede clara la relación y no quede clara por qué se está narrando parte de esta otra novela. Yo quiero creer que al final sí pueden tener o intuir cuál es la relación entre estas dos cosas, pero insisto, es parte de mis obsesiones, es algo que yo necesito hacer, es una forma de convencerme a mí mismo de que lo que uno escribe también sucede afuera. Un último comentario. Hay otro punto en el que creo que hay una historia que está atrás, que finalmente es la que explica todo, que es la historia de la hija y el padre, y de la hija la madre y el padre con los dos. Hay una fotografía, está el libro de él que ha vendido 5 millones de ejemplares, porque es un escritor famosísimo o exitosísimo cuando menos. Y la dedicatoria dice: para las dos mujeres de mi vida. Yo creo que ahí está una de las claves de por qué esta niña era el padre así. Porque ella cumplió el deseo, y ahí sí, no quiero entrar a la parte psicoanalítica, internacional, etcétera, pero ella cumple un poco esa cuestión dentro de las mujeres que en ciertos momentos de su vida sienten el incesto con el padre. Es que la madre ya quedó desplazada, y consiguientemente, si la madre ya salió de la vida del personaje, la que queda es ella, es la mujer de su vida, y ella lo hace. ¿Es así? Sí, de hecho hay un momento en la novela en que Emily le reclama cosas al padre en ese sentido, ¿no? En el sentido de ¿por qué no me trajiste a vivir contigo en lugar de haberme dejado con mi madre, que me metió internados y demás? Entonces ahí hay un reclamo que se volvió incluso un bloqueo, ¿no? Por eso todos los años llegaba con un novio diferente, como para provocar, pero al mismo tiempo interponer una distancia que cada vez se iba haciendo mayor y mayor y mayor, porque aun cuando ella estaba completamente convencida de esa relación con el padre parecía no haber dado respuesta a ello. En realidad es muy probable que, para no contar todo lo que sucede, que en ella haya más perversión que en él. Claro, como accedemos a toda la narración por parte de él, entonces en algún momento incluso se puede pensar que él es víctima.
pero en una de esas podría ser victimario. Comentar nada más un paréntesis. Efectivamente lo que estás diciendo, el personaje recurre a los celos retrospectivos. Es lo que él quiere de alguna manera sentir que a su hija siempre la ha deseado. La hija en ningún momento le pasa eso por la cabeza. Para él es una cosa absolutamente que lo trae como una pasión que tiene que cumplir. El padre recurre a los celos retrospectivos cuando está recordando la adolescencia de ella, todos los muchachos que fueron a visitarlos cuando estaban ahí en la playa, y él por la parte racional, no por la parte emotiva, quiere sentir la atracción por lo que sucedió muchos años antes. Sí, que es parte del juego. Y fíjate que esa rebeldía me gusta mucho, porque finalmente lo que estás diciendo es que lo que nos imaginamos no solamente es tan real como lo que nos pasa, sino que es todavía más real y con frecuencia lo determina. Sí, claro, muchísimo más, ¿no? Pues, al menos a mí me pasa mucho muy seguido que voy imaginando cosas y determina mi comportamiento y determina gran parte de mi realidad y de las nuestras. Y quizás esa sea la razón por la cual leemos novelas, ¿no? Más que nada porque las leemos, ¿no? Mucho más que porque las escribimos, supongo. Y escribir es una cuestión como de enfrentarse a sí mismo, de buscar cosas y demás, pero leerlas es como ampliar esas posibilidades y darnos la oportunidad de perdernos en ellas. Bueno, buenas noches, les quiero agradecer de nueva cuenta a todos por haber venido. Les quiero agradecer a Rafael y a Javier, no solo que estén aquí, sino el que hayan luchado por que la novela ganara y yo les dije, en verdad, hacen lecturas en otro nivel. Las cosas que han dicho solo pueden ser resultado de esas lecturas. Mil gracias a los dos.